remonta a 1971. Lo que tienen aquí es un procedimiento de urgencia por delitos menos graves, unas diligencias previas quizá del primer caso de brujería del siglo XX ocurrido en nuestro país. Así, al parecer, se lo tomaban las autoridades. El protagonista de esta triste historia es un niño, José Amali, un niño que vive y al que no hemos querido involucrar. Sabemos que está en algún punto de la provincia de Valladolid, pero tampoco hemos querido importunar, porque la historia debe seguir su paso y a nosotros nos interesa lo que ocurrió, el caso concreto. Un caso que habla de maltrato, brujería, vudú, algo demasiado extraño, algo que todavía, como han comprobado nuestros reporteros, no ha podido ser olvidado en el pequeño pueblo de La Seca. Vamos a viajar hasta ese lugar y van a comprender por qué de tanto horror y tanta angustia. Han pasado 35 años. Los habitantes de La Seca nos reciben con el habitual carácter hospitalario de los castellanos. Detenemos el paso de algunos caminantes que cruzan por delante de la casa en la que ocurrieron los hechos. El número 76 de la calle Real. Todos saben lo que sucedió, pero se resisten a hablar delante de la cámara. Aquello fue demasiado duro. Tanto que sigue clavado en lo más hondo de su memoria. Diciembre de 1971. Verónica es una madre joven que intenta sacar adelante a sus 4 hijos. Los recursos son escasos y la carga cada vez más pesada. Su carácter afectuoso ha cambiado radicalmente desde el nacimiento de José, el más pequeño. Hay quien dice que se ha dado a la bebida. El bebé nació sano, pero en los últimos días llora continuamente. Al contrario de lo que parece natural, el llanto se hace más fuerte cuando su madre se acerca a la cuna. Un detalle enigmático en el que nadie repara y que pronto hallará explicación. Preocupados por la salud del niño, los padres acuden al médico del pueblo, que debido a la falta de medios, decide enviarles a la residencia Onésimo Redondo de Valladolid, hoy Hospital del Río Ortega. Se sabía del dolor, se sabía del llanto continuo del niño. Incluso ya no lloraba, por decían en la clínica, en el hospital, porque estaba cansado de llorar. Es decir, es como si sufres, si estás sufriendo y ya no te caen ni lágrimas. Los especialistas deciden hacerle unas radiografías. El resultado es, sin lugar a dudas, el más sorprendente que han visto jamás. El pequeño tiene 27 agujas distribuidas por todo su cuerpo, 4 de ellas en el cerebro y una alojada en la médula espinal. A pesar de ello, y como si todo se envolviese de una tiniebla incomprensible, el niño parece estar bien. Se trata de un caso único en el mundo. Eran agujas de coser, pero eran agujas de 11 centímetros, algunas de ellas, de las que se utilizan para hacer ganchillo, y curiosamente una de ellas, la que le clavó en la fontanela, se llegó a partir y estaba oxidada. Quiere decirse que cuando le intervinieron al niño posiblemente llevaba más de 2 días o de 3 la aguja clavada. Eran unas agujas, si a un adulto son grandes, estamos hablando en el tamaño de un niño de 3,5 kilos, de 52 centímetros de talla, pues es unas agujas que se les metían hasta la mitad del cerebro. Verónica no tarda en confesar. Durante días ha introducido saetas de hasta 11 centímetros en el cuerpo de su hijo. Aprovechaba cualquier momento a solas con el pequeño para atravesar su tierna carne con las puntas de metal. Cuando le preguntan por qué lo ha hecho, no sabe qué contestar. Simplemente se quedaba en silencio, pensativa. Era muy sospechoso que ninguno de los 27 le hubiera causado daño y además se hubieran puesto en los órganos, dentro de cada microórgano, el sitio donde no se podía mover la aguja. Eso era increíble, eso es un acertijo, vamos, nadie lo podía explicar. Los médicos se preguntan cómo ha podido sobrevivir José a la tortura. Las agujas afectan a órganos vitales, pero incomprensiblemente no han producido daños de gravedad. Es como si Verónica supiera exactamente lo que hacía, como si tuviese un conocimiento brujeril que se escapaba a la comprensión científica. A tenor de lo que le decían los médicos y las personas que le habían consultado, no se explicaban
cuál era la precisión, cómo se podía llegar a tal precisión para introducir esos objetos extraños y que no ocurriera nada, que ninguno de los cirujanos expertos del centro lo hubiera hecho igual. El asunto salta a la prensa nacional. Algunos titulares sugieren que tal vez el niño ha sido víctima de un ritual de brujería. Los periodistas se resisten a creer que una mujer trastornada pueda clavar tantas agujas en un niño de 11 meses sin matarlo. Pero esa era la espantosa verdad. Era un caso de brujería, esos son los indicios. Pero lo que es la realidad, lo que es la praxis, después de la investigación, después de transcurrido el tiempo, después de ver el grado intelectual y social de la señora y demás, no había ni un solo motivo, ni de brujería, ni de hacer daño, ni de nada en absoluto. O sea, ella no tenía conexión, ni hacía ningún rito, ni dijo, o por lo menos fue una actriz sensacional durante el tiempo que estuvo bueno, vigilada en cierta manera por el entorno judicial. José fue operado con éxito y las heridas no le causaron secuelas ni físicas ni psíquicas. Aún hoy, su caso es estudiado como un auténtico milagro médico. Había un calendario de actuaciones quirúrgicas y las aceleraron porque estaba reaccionando muy bien. De hecho, una de las incógnitas también que rodean este caso es que el niño tuvo unas secuelas mínimas. O sea, no hablamos ya que no tuvo coma, es que no tuvo ni siquiera un sangrado excesivo, lo único que era pues las molestias y el lloro típico de tener 27 elementos extraños en el cuerpo, ¿no? De repente, las informaciones sobre el niño de la Seca desaparecieron de los periódicos. Supuestamente para proteger al menor, los periodistas fueron invitados a abandonar sus investigaciones y ni siquiera la sentencia que el 9 de julio de 1973 declaró a Verónica irresponsable de sus actos y la condenó a ingresar en un centro psiquiátrico fue publicada. 5 meses después de su internamiento, quedó libre y nunca se volvió a saber de ella. En la Seca aseguran que lleva una vida completamente normal en algún lugar de Valladolid. Los motivos que la llevaron a maltratar a su hijo nunca se aclararon. ¿Locura o brujería? Nunca estaremos seguros. La verdad permanecerá por siempre en la profunda laguna del misterio. Esta es la historia del que fue bautizado como niño embrujado de la Seca. Han transcurrido muchos años, sin embargo por allí el silencio, esa huella indeleble del terror a un caso que fue incomprensible, sigue muy presente. Nos ha traído esta historia, la ha rescatado del túnel del tiempo nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Paco, bienvenido. Muchas Buenas gracias. noches. Te veo como casi siempre, y eso me encanta, envuelto de noticias antiguas, noticias que demuestran que este caso no fue ningún secreto, que salió en todas las planas de los periódicos, pero que luego de repente, ¡pum!, se paró la información. Lo primero que queremos decir, esto es una cosa que rescatamos, que fue publicada ampliamente en su momento, no solo por la prensa, lógicamente, de allí de Valladolid, sino también por el diario Pueblo, por el diario El Caso y por otros diarios de ámbito nacional, porque es un caso único. Es decir, en España no hemos visto una cosa igual. Hay un caso similar en Italia, también de un niño al que le clavaron unas agujas, pero tiene ciertos matices diferentes con el niño de la Seca. ¿Qué sucedió en la Seca? Que es la gran pregunta. Nosotros lo hemos preguntado allí a los vecinos y todo el mundo conoce el tema, todo el mundo sabe que allí había una vecina que tenía 4 hijos y que su cuarto hijo pues fue víctima de un extraño ritual que no se sabe si fue fruto de la locura o quizá de algo más que nunca trascendió. Hay varias preguntas. ¿Cómo es posible que una madre, sin conocimientos médicos, por supuesto, primero, la cuestión psiquiátrica, cómo es posible que alguien convierta a su hijo, a su bebé, de su carne, en una especie de muñeco de vudú? La segunda sería, ¿cómo con esa precisión para que el niño no muera? Un caso impresionante. Doctor psiquiatra forense don José Cabrera, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta tiene una respuesta muy fácil. Esta mujer padeció lo que se llama una psicosis puerperal, que es una locura temporal que tiene lugar en algunos casos después del parto, que puede durar entre 6 y 8 meses y después cura sin dejar ninguna secuela. Y en esa locura, muy parecida a la esquizofrenia, la persona que la padece, que es una mujer que ha dado a luz, tiene una sensación de que el mundo es irreal y en ese caso ella, de alguna manera, influida por sentimientos mágicos o mistéricos o algo así, le pinchó al hijo unas agujas que dan paso a la siguiente respuesta. ¿Cómo es posible que una mujer de clase media-baja, sin conocimientos de anatomía, pinchara esas agujas sin lesionar ningún órgano vital?
La respuesta también es muy fácil. Esta mujer, por pura casualidad, pinchó tantas agujas que ninguna, por pura casualidad, lesionó ningún órgano vital. No es posible pensar que ella tuviera algún tipo de conocimiento instintivo de su bebé como para que pinchara sin hacer daño. Como siempre nos quedamos mudos ante estas explicaciones. Doctor, luego te voy a preguntar por experiencias que tú has tenido, incluso en algunos penales, viendo cómo la gente sin conocimientos también se autoinflige esta especie de faquirismo al límite, ¿no? Perfecto. El cuerpo humano sigue siendo una caja llena de secretos y cómo la gente conoce esos secretos aunque no haya estudiado. Sin embargo, Paco, aquí lo que sorprende es que hubo varios diagnósticos de médicos que examinaban al niño y no encontraban ninguna raíz de ese dolor, hasta que no llegan estas radiografías, que luego vamos a ver con detalle, este documento, que por cierto, como todo este caso está envuelto de un silencio muy raro, a mí se me llevó a decir que este documento, al que tuve acceso gracias al compañero Íñigo Arrugue, que hemos visto en el reportaje, bueno, pues no existía, existe. Hasta que no hubo radiografía y luz, los médicos no sabían qué pasaba con ese niño. Ese niño no mostraba síntomas tampoco muy extraños. Incluso ese silencio va más lejos porque los periodistas de la época no pudieron tener acceso a la sentencia que condenó a la madre. Es decir, se corrió un velo para intentar proteger al niño, cosa que en principio pues puede ser positiva, ¿no? Pero claro, a costa de conocer la verdad. Aquí lo que está claro es que, bueno, se habla de que es una enferma atormentada, que sus 4 hijos eran ya demasiada carga, llevaba 3, el cuarto, que fue José, pues fue una carga excesiva para ella. Y bueno, conocemos en la historia de España algunos otros casos, por ejemplo el de la niña Piedad de Murcia, que estaba pues al cargo de sus 6 hermanos menores y esa carga para una niña pequeña era excesiva y ella misma fue envenenándolos para ir aligerando esa carga. Pero claro, es un fin muy claro, es decir, quitarse de en medio eso que la estresa. La madre, si quiso matar a su bebé, eligió un camino muy difícil, es decir, ir metiendo unas agujitas. Hay que decir que no fue esas 27 agujas, como se puede pensar a lo mejor de la exposición que hemos hecho, en la misma ocasión, ¿no? Sino que eso fue a lo largo de los días, que transcurrieron varios días, que la madre después, preocupada, pues llevaba al niño al médico y el médico no observaba nada raro, nada más que el niño lloraba. Pero para un niño de 11 meses eso tampoco es excesivamente anormal. Cuando el médico ya se preocupa porque no da con el alivio para el niño, lo mandan al hospital y en el hospital es donde detectan que tiene estas agujas. ¿Qué piensan los médicos? Pues que ha sido víctima de una explosión. Es decir, que ha habido una explosión y que la metralla se la ha introducido al niño con la suerte de que no ha afectado gravemente al bebé. Cuando saben la verdad, los mismos cirujanos de allí dicen que ni ellos mismos, que son expertos en el cuerpo humano, hubieran introducido esas agujas con esa precisión para no causarle al niño ninguna secuela. Lo que podemos hacer, doctor, es observar esas radiografías de la polémica, documentos médicos que yo creo que son únicos, desde luego en España únicos. Los tenemos ahí. Vamos a por ellos. Si te parece, vamos Sí. y nos cuentas tú qué ves ahí como especialista, porque desde luego es asombroso. Ahí están las radiografías Sí. del niño embrujado de la Seca, las que se le practicaron en su día, las imágenes reales. Y, doctor, ¿puedes contarnos Pues mira, qué se ve ahí? La aguja entra en el cerebro, pero no toca ningún punto vital, sobre todo los vasos sanguíneos, que luego veremos perfectamente bien. Porque el cerebro además es una masa gelatinosa que no duele. Es decir, el cerebro no duele. Duele la piel, duele una articulación, pero cuando tú pinchas un cerebro, eso es indoloro, totalmente. No tiene receptores, curiosamente es una paradoja del sistema nervioso. Aquí se recibe el dolor que viene de un pie, pero no duele si le clavas una aguja. Aquí tenemos el cráneo del niño, aquí tenemos el abdomen con el tórax, las costillas, se ven perfectamente. Vamos a ver en el cráneo estas líneas blancas, bueno, que están aquí, estas líneas, son las agujas. Unas introducidas por la fontanela anterior, que es el espacio blandito que queda en los bebés, porque los bebés, el cerebro crece y los huesos no están soldados desde el principio, y esta es la fontanela posterior. Único sitio por donde ella podía haber metido las agujas, porque aquí solo habría en el bebé, en la cabeza, pues eso, el cuero cabelludo. Y aquí vemos el tórax y vemos estas líneas, ¿verdad?, que se ven perfectamente, cómo entran por el abdomen. Fijaros que entran todas por el abdomen, y entran en el abdomen y no pinchan el intestino. ¿Eso cómo es posible? Perfectamente, porque en un niño el intestino está flotando. Y cuando pinchas despacio con una aguja, la aguja lo que hace es empujar el intestino. Y al empujar el intestino, que es como un pez, digamos, es muy viscoso, se empuja y la aguja entra en la grasa, pero no pincha el intestino. Porque si hubiera pinchado el intestino, Iker, hubiera tenido una peritonitis y hubiera durado 3 días. Alucinante. Doctor, vamos a ver ahora con una especie de, con todo el respeto, por supuesto, de criatura,
de molde que ha efectuado nuestro compañero Óscar Dorian. Ahora en unos minutos, él está trabajando ahí, la tiene casi. ¿La tienes ya, Óscar? Sí, ya está. Bueno, pues no se asusten porque esto es una manera... Buenas noches, Óscar. Óscar Dorian, yo creo que ya bien conocido de todos, es el hombre que hace posible que haya tantas cosas en Cuarto Milenio, tantos efectos, tantas figuras que sirven para explicar, siempre a nivel didáctico. Doctor, ahí podríamos explicar muchas más cosas. Muchas más cosas. La primera, esta es la cabeza de un bebé recién nacido. La segunda, el bebé tiene dos puntos, uno la fontanela anterior y otro la fontanela posterior, que están blandos, es decir, el hueso no se ha cerrado, porque si no el cerebro al crecer no podría expandirse. Por lo tanto, si ese niño ha crecido un poco más, ¿esta operación sería imposible? Sería imposible porque no podría haber atravesado con una aguja de coser el cráneo del niño, imposible. Por ejemplo, si ese niño tuviera ¿cuánto tiempo más? Por ejemplo, en la fontanela se puede encerrar a partir del año y medio, a partir de un año y medio imposible pinchar por aquí porque ya no existe este agujero. O sea, de momento esa mujer sabía ya que existía la fontanela, es decir, y su se conocimiento. Palpa, ella lo hubiera palpado, ¿eh? Ajá. Un bebé recién nacido, cuando le tocas la cabecita, todo el mundo, uy, qué mono es este niño, le tocas ahí y ves una cosa blandita. Y sabía o intuía que por ahí podían entrar las agujas. Claro, ella veía que una cosa blandita y ella, que no tenía conocimientos de anatomía, decía por aquí, y entonces pinchaba. Ahora, otra cosa importante, el cerebro del bebé, cuando nace, es pequeño y flota. Es decir, está rodeado de líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el cerebro no está pegado por dentro, sino que tiene un movimiento. Y eso también es una cosa que le salva al niño en cierta medida. Es decir, la aguja tiene un tamaño así, y esta aguja al entrar pasa el cuero cabelludo, entra en ese líquido que rodea el cerebro y luego ya pincha el cerebro. Pero pincha el cerebro de manera que cuando ella pincha la aguja, se estará viendo con la cámara perfectamente, esta aguja no llega a tocar ninguno de los vasos. Es decir, los vasos sanguíneos serían el punto vital. Si la aguja hubiera pinchado un vaso, hubiera habido una hemorragia instantánea y el niño hubiera muerto en el acto. ¿Pero hablamos de centímetros o de milímetros? Milímetros. Milímetros. Y con las agujas posteriores exactamente lo mismo. Las agujas entran, pinchan el cerebro, atraviesan la masa encefálica, pero no atraviesan ningún vaso sanguíneo. Ese es el azar que le ha salvado a este niño. ¿Un caso parecido has tenido en alguna ocasión? Me contabas fuera de cámara una cosa que a mí me ponía la carne de gallina con el asunto de presos, en concreto, en algunos penales. Es muy típico. Autoinfligirse este tipo de cosas, conocimiento profundo. Sí. Los presos en las cárceles ahora ya se hace menos porque los presos viven relativamente bien, digamos, hay equipos médicos dentro de las prisiones. Antaño, para que el preso pudiera irse 15 días al hospital, se pinchaba con agujas que encontraban ellos y se fabricaban, sobre todo con las cámaras de los bolígrafos de metal, y estos presos se metían el pincho dentro de la tripa, y no se tocaban ningún intestino, ninguna víscera, porque ellos sabían dónde pincharse. Y he visto presos con 7, 8 o 10 objetos metálicos introducidos en el vientre que ninguno tocaba un intestino. Y eso implica que el preso conoce, tú, yo, conocemos instintivamente a nuestro cuerpo. Pero doctor, esto es como una ruleta rusa, o sea, meterte incluso un muelle dentro del un muelle, el sujeto agarra un trozo de lo que es el vientre, naturalmente sabe que ahí hay grasa, empieza a meter el muelle o el pincho en concreto, ellos les llamaban pinchas, los presos tienen un argot para las cárceles, y entonces se introduce el objeto y no toca ni un asa intestinal. Y luego cuando hacéis la radiografía aparecía algo parecido a esto. Exactamente, 15 días de hospital. Vudú, brujería rural, que por primera vez en España se hacen unas diligencias previas sobre ella. ¿Tu diagnóstico? Esta mujer padeció una psicosis puerperal, la psicosis típica del posparto. El juez hizo muy bien en bloquear todo tipo de asunto mediático para proteger al niño, en mi opinión. Tercero, esta mujer desde luego se recuperó sin duda y los psiquiatras la dieron de alta, por lo tanto está haciendo vida normal. Y cuarto, esta mujer en su psicosis, en su locura, quiso matar al niño y lo quiso matar sin dolor. Cada vez que ella metía una aguja, creía que iba a ser el día en que el niño iba a morir. Y como no moría, le ponía otra aguja. Es decir, ella no hizo un ritual, en mi opinión, de vudú, sino lo que quiso es, en su desesperación de locura que tenía, intentar matarle sin dolor. Ella no quería hacerle daño al niño. Y ella vio en su mente enferma que la forma de no matarle sin dolor era clavarle una fina aguja para intentar que él muriera, y nunca murió. Doctor José Cabrera, psiquiatra forense, que aporta a Cuarto Milenio toda su experiencia y toda su capacidad de divulgación. Como siempre nos dejas con un escalofrío, pero esta es la realidad. Es la realidad. Gracias, doctor, como siempre.
Paco, sabemos, bueno, hay una pregunta que está ahí y que es muy importante hacer. Lo hacemos con todo el respeto, por supuesto no queremos que nadie vuelva sobre esta historia, pero sí que era un caso real y la gente que ve Cuarto Milenio son las personas las que muchas veces nos plantean temas, nos plantean enigmas, cosas que ocurrieron en su pueblo, en su lugar, y nosotros investigamos. Y no nos inventamos nada, ahí está toda la amplísima documentación y muchos más datos concretos que nosotros no vamos a dar aquí, de identidades que nos reservamos, porque lo que interesa es la acción. Curiosamente hablaba antes Paco de otro caso que yo encontré en uno de los archivos de prensa, decía: magia negra, asetearon su cuerpo con centenares de agujas siendo un niño. En este caso de Italia, una bruja intermediaria había dicho a una mujer que para sanar el marido, para que el marido recuperase ese vigor perdido, tenía que convertir a su niño un poco menos que una especie de figura de vudú. En este caso 260 agujas y el niño no murió. Son dos casos únicos que hemos querido recuperar para saber hasta dónde llega la mente humana. Paco, eso sí, ¿qué se decía en la seca? ¿Qué rumoreaba la gente 35 años después? ¿Qué recogiste en esas calles? Pues es curioso porque nosotros nos reunimos en un bar que hay muy próximo a esa casa, y allí todo el mundo, hubo una especie de reunión, todo el mundo lo recordaba, incluso había gente que aún tenía contacto con los padres de José, y todo el mundo pues había asumido ya el suceso. Lamentaban naturalmente lo que había sucedido, pero han recuperado sus vidas, lógicamente, aunque no olvidan, y la verdad es que les queda esa duda, ¿no?, de por qué actuó ella así. Ella no lo explicó, no salió publicado realmente, se habló de que ella misma había confesado que había querido matar al niño, pero la verdad es que no sabemos qué es lo que llevó a esta madre a hacer esto, sobre todo porque nos preguntamos siempre, ¿no? Una madre hace cosas increíbles, lo estamos viendo todos los días, por proteger a sus hijos, incluso dar su vida. Entonces, que una madre actúe así y mete 27 agujas de 11 centímetros, ¿no? O sea, que es increíble, aunque lo veamos ahí fotografiado, es increíble ver el momento en el que una madre introduce eso ahí, pues nos ponen los pelos de punta, y sobre todo a la gente que ahora ya son personas mayores, pero que en su momento pues eran a lo mejor gente joven que trataba con ella y que la veían una madre normal, que con sus 3 hijos se había comportado excelentemente bien, pues aún recuerdan aquello y dicen, ¿por qué? O sea, queda ese misterio, Iker, y eso no lo vamos a poder solucionar ahora, 35 años.